Hola a todos, en este vídeo voy a analizar algunos aspectos, sobre todo desde el punto de vista bíblico, en cuanto al sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Partimos de Juan 20, 21, 23. Resumido, nos dice que el Señor se aparece en la tarde del día de Pascua, de resurrección, en la tarde de la resurrección, y les dice a sus discípulos, lo llama Juan, son los apóstoles, los 11 apóstoles en este caso, y les dice, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Como el Padre me envió, ¿cuál fue el envío de Jesús? Pues nos lo dice, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, al principio, cuando el ángel del Señor le dice a José en sueños, le pondrás a Cristo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, el nombre revela la misión, y la misión es salvar al pueblo de sus pecados. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Es decir, el Padre me ha enviado a salvar al pueblo de sus pecados, yo os envío con la misma misión de salvar al pueblo de los pecados. Sopla sobre ellos, hace referencia al soplo de vida que Dios dio a ese muñeco de barro que hizo de Adán. Es decir, el sacramento de la confesión, según nuestra interpretación católica, por tanto, remite a ese momento y nos hace referencia también a que el sacramento de la confesión otorga nueva vida. Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Se les da una gran misión y una gran responsabilidad, que es la de perdonar pecados, pero también de retenerlos. Bien, esto es lo que sucede en la tarde del día de Pascua de Resurrección. Luego, en otra elaboración posterior, en Primera de Juan 1:8, nos dice San Juan que si decimos que no tenemos pecados, somos unos mentirosos, pero que si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si confesamos nuestros pecados, bueno, si los confesamos a la persona a la que hemos ofendido o a la comunidad, pues probablemente a la comunidad, puesto que la persona a la que hayamos ofendido igual no está, igual no la podemos localizar, igual ha muerto, yo qué sé. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, se refiere, o entendemos nosotros, que se refiere evidentemente a la confesión ante la comunidad, ya sea ante la asamblea, ya sea ante un sacerdote o una persona ordenada, un presbítero o un episcopo. Ya Juan el Bautista nos dice, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículo 4, que vino Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Evidentemente, Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, y esa conversión va dirigida al perdón de los pecados, pero no otorga por sí misma el perdón de los pecados. El perdón de los pecados ya lo otorgará directamente el Señor, por ejemplo, en la curación del paralítico en Mateo 9:8, donde después de decirle, coge tu camilla y vete a tu casa, nos dice el evangelista San Mateo: al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. En las otras versiones de Marcos y Lucas no aparece que da a los hombres tal potestad, simplemente se maravillan de lo que ha ocurrido, pero nada más. Y es posible que esa maravilla sea precisamente el perdón de los pecados otorgado a los hombres, una potestad otorgada a los hombres, como nos dice el Evangelio según San Mateo. Si no, no lo diría. Es decir, esa mención a dar la potestad a los hombres es que la primitiva comunidad cristiana ya conocía el sacramento de la confesión otorgado por los sacerdotes o obispos. Y San Pablo en 2 Corintios 5:18 nos habla de que nos exhorta a las personas a las que se dirige, a los corintios, a que se reconcilien con Dios, y habla de que a ellos, es decir, a él y a sus colaboradores, a él como obispo y a los colaboradores que lleva,
se les ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Si vemos el original pone diaconía, es decir, un servicio. Y un servicio significa que hay personas designadas para hacer ese servicio, ese ministerio de la reconciliación. En el mismo sentido que habíamos visto en Primera de Juan, también en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, exhorta a confesaos mutuamente los pecados. Es decir, se trata de una confesión hecha no ante Dios, como dicen los hermanos protestantes, sino ante representantes de la comunidad que no son, es decir, confesados mutuamente los pecados, no quiere decir que cualquiera pueda confesarse con cualquiera. Evidentemente, no tendría sentido. Vemos además que en este mismo capítulo 5, donde se nos habla de la institución del sacramento de la unción de enfermos, son los presbíteros los que ungen con óleo al enfermo y oran por él para el perdón de sus pecados y se le perdonarán los pecados. Por tanto, vemos a los presbíteros perdonando pecados. Hay en la carta de los Hebreos unas referencias continuas al sumo sacerdocio de Cristo, que los protestantes han interpretado como que el único que perdona los pecados es Cristo, Cristo está a la derecha del Padre y entonces ellos se confiesan directamente con Dios. Claro, pero es que la carta de los Hebreos, tanto el capítulo 7 como el capítulo 8, como el capítulo 9, etc., habla del sumo sacerdocio de Cristo. Por tanto, Cristo es sumo sacerdote y si Cristo es sumo sacerdote, quiere decir que hay más sacerdotes. ¿Cuáles? Los instituidos en la noche de la última cena. Haced esto en conmemoración, en anamnesis mía. No tiene sentido decir yo me confieso directamente por Dios porque primero no sabes si te han absuelto o no, si estás absuelto o no. En segundo lugar, porque Cristo no está en el mismo plano que nosotros. Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, como nos dice la carta a los Hebreos, como nos dice la primera carta de Juan. Pero no podemos, por tanto, tener acceso a Él más que a través de las personas que Él dejó como ministros suyos, más que a través de la Iglesia, que es su cuerpo. Cuando Cristo le perdona sus pecados al paralítico, le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Y se lo dice expresamente a él, individualmente a él. Y entonces el paralítico sabe, porque se lo ha dicho Cristo, que sus pecados son perdonados. Lo mismo hacen los sacerdotes de Cristo, sumo sacerdote, cuando perdonan los pecados y dan la absolución en el sacramento de la reconciliación. Bueno, y una nota más, en el lavatorio de los pies del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, pues yo he visto también el sacramento de la reconciliación, de la confesión, o como le queramos llamar. Porque claro, dice el versículo 10, capítulo 13, Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Yo veo uno que se ha bañado, es decir, uno que se ha bautizado, no necesita lavarse más que los pies, es decir, necesita el sacramento de la confesión, no necesita bautizarse otra vez, porque todo él está limpio, como dice el Señor. Para saber más, Catecismo de la Iglesia Católica, parágrafos 1422 y siguientes. Que el Señor te bendiga y te guarde.